Acá nosotros tenemos más 143 y lo cambiamos, perdón, tenemos menos 143 y lo cambiamos por un positivo. ¿Sí? En el conjugado de la corriente cambia de valor el imaginario. En este caso va a ser, ¿sí? Una vez que nosotros calculamos esta potencia, que iba a ser la potencia aparente, iba a ser la potencia total de mi circuito, directamente lo que podemos hacer es pasarlo a binómica. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que la potencia aparente iba a ser la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo y estaba compuesta por una potencia activa y una potencia reactiva. Bien, entonces si yo tengo mi potencia aparente, si la descompongo, tengo mis otros dos elementos. P sería 300 y Q sería 400. ¿Se entiende eso? Claro, sí, porque la aparente era la suma de ambos, ¿no? Exactamente. Bien, como queda formado un triángulo rectángulo, la aparente va a ser la suma de ambas. Es decir, que yo puedo expresar mi aparente también como sus componentes P y Q. Bien. De esa manera lo que nos queda justamente eso, que P va a ser igual a 300 bar, Q va a ser igual a 400 bar en adelanto y S va a ser 500 volt-ampere. ¿Por qué? Los 400 en adelanto, en retraso sería en este caso, por la inductancia. Ya vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente cómo se dibujaba esto. Esta es una forma de realizar el cálculo, bien, que es correcta por el hecho de que yo estoy diciendo que mi potencia aparente, ¿sí?, se descompone en dos partes, una activa y una reactiva. Ahora, también se podría haber calculado de la siguiente manera. S, potencia aparente, es igual a tensión por intensidad, ¿bien? Por el módulo de la intensidad. Acá lo que estamos trabajando es con los módulos, ¿bien? 50 por 10. P es igual a B por I por el coseno de phi. Coseno de phi era el ángulo que había en la impedancia, ¿sí? Era el ángulo que existía entre la corriente y la tensión. Si nosotros lo calculamos nos da exactamente 300. Y Q es igual a tensión por corriente por el seno de phi en este caso. ¿Cuál es la única diferencia? Estamos haciendo exactamente lo mismo, nada más que acá en la potencia aparente estamos calculando solamente su módulo sin considerar el ángulo y no tenemos ningún tipo de inconveniente con el conjugado de la corriente, es decir, no nos vamos a equivocar en el cálculo si nosotros lo hacemos de la otra manera considerando el ángulo y no le cambiamos el signo, podemos arrastrar un error. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, personalmente a mí me gusta más esta manera. Bien, es la más rápida, la más sencilla. Se ve más fácil, claro, la última, esta manera. No sé si es más corta porque son dos cálculos más, pero por ejemplo ya lo sabés, lo podés deducir también directamente desde la fórmula del triángulo, ¿sí? Nosotros tenemos el triángulo rectángulo de estas características, bien, sabemos que el ángulo está acá, que este ángulo va a ser phi, entonces directamente B por I, que es S, no es otra cosa que S, bien, esto es P, esto es P y esto es Q, bien, entonces cuando yo digo que P es igual a B por I por el coseno de phi, lo que estoy diciendo es que P es igual a la potencia aparente por el coseno de phi. Bien, vuelvo a utilizar las reglas trigonométricas y las expresiones trigonométricas en realidad. Bien, recordemos que B por I es igual a S, lo tenemos acá arriba. Entonces esto sería lo mismo que decir S por el coseno de phi. Bien, entonces lo pueden deducir también desde ahí. ¿Se entiende? Sí, y siempre, profe, cuando es en serie lo vamos a hacer con la tensión total, ¿o no? Sí, no sí.
la total. A ver, en realidad eso es porque están pidiendo, permiso, voy a volver para atrás, eso es porque está pidiendo el triángulo de potencia del claro, circuito. Ahora, si a mí me, exactamente, si a mí me pediría la caída de tensión, la potencia en cada uno de los elementos, ahí sí tengo que usar la caída de tensión. Pero también eso es una buena pregunta, porque yo les hago otra pregunta a ustedes. En la resistencia, ¿qué tipo de potencia creen ustedes que va a existir? Activa. Solamente va a existir potencia activa, exactamente. Ya lo habíamos visto igual en las fórmulas que en la clase pasada, que habíamos visto todas las fórmulas, habíamos visto que P es igual a I cuadrado por R, y Q lo podríamos considerar como I cuadrado por X al cuadrado, XC o XL dependiendo del elemento. Pero también es importante eso, si a mí me piden por elemento, exactamente. Bien. O sea, igual sería porque la resistencia nos da trabajo, ¿no? O sea, la activa es la que da el trabajo, ¿o no? Exactamente, bien, cuando vimos el triángulo de potencia dijimos que la potencia activa era la que yo veía reflejada como trabajo, ¿sí? Que eso no lo daban las resistencias, y la potencia reactiva esa era esta potencia que no era útil, que se trasladaba por la línea, pero que era la que me generaba los campos magnéticos en el caso de las inductancias, la que me devolvía ese campo magnético, y en el caso de los capacitores era la que se generaba la acumular energía. Bien, vuelvo a repetir, era energía que no le iba reflejada en trabajo, por ende se le suele conocer o se le suele decir que es energía no útil, pero es la necesaria para que la bobina funcione, ¿sí? Bien, hemos llegado hasta acá. Y después nos quedaría el factor de potencia, que el factor de potencia ya lo mencioné un poco la clase pasada, pero no expliqué cómo se calculaba. El factor de potencia directamente es el coseno de ese ángulo que existe entre la corriente y la tensión, el ángulo que hay en la impedancia. Habíamos dicho que lo ideal de esto es que sea aproximadamente igual a 1, bien, es decir que si nosotros hacemos que ese coseno sea aproximadamente igual a 1, lo que estamos diciendo es que el ángulo se está volviendo 0. Entonces la potencia aparente es prácticamente igual a la potencia activa, ¿sí? O sea que hay más trabajo, o sea, exactamente, ¿qué quiere decir? Que yo tengo muy poca potencia que no estoy utilizando. Casi toda mi potencia aparente acá es potencia activa, la veo reflejada en trabajo. Si yo tuviera este tipo de circuito, viendo este tipo de triángulo, mejor dicho, casi toda la potencia la estoy perdiendo. Pero mira toda la potencia reactiva, que en realidad no sería potencia, sería una pérdida. Sí, podemos relacionarlo como una pérdida, como les dije también en el video que les subí, lo van a ver como una potencia que no es útil, pero como hablábamos la clase pasada, es una potencia que está ahí para algo. ¿Cumple una función? Sí, pero su función puede cumplirse con requisitos mínimos, no es necesario utilizar tanta potencia. ¿Bien? Por eso las empresas distribuidoras de energía le piden a los grandes consumidores que su factor de potencia sea por encima del 0,8, 0,85, ¿bien? Para que tengan pocas pérdidas. O sea, para la empresa representaría una pérdida, ¿no? Si yo te estoy vendiendo una potencia aparente de 200 kilovolts, muchísima energía para que vos utilices solamente un cuarto, ¿sí? Claro, porque la fábrica, o bueno, los proveedores de energía. Sí. O sea, si hay mucha potencia reactiva utilizándose, ¿significa que algo está roto? No significa que algo esté roto, sino que significa que vos tenés mucha carga inductiva o mucha carga capacitiva. Ya vamos a ver un ejemplo igual de eso, así nos metemos un poquito más en el factor de potencia, ¿sí? Bien, en este caso
De esta manera quedaría el triángulo de potencia, ¿sí? S igual a 500, P igual a 300 y Q igual a 400 en retraso. Quiero volver a recalcar esto. Si mi circuito es inductivo, la Q se dibuja hacia abajo, cuando en el diagrama fasorial de impedancias la XL estaba acá arriba. Bien, JXL estaba acá arriba. Entonces esto tengo en cuenta. Si la reactancia de la bobina está acá arriba, pero su potencia reactiva va hacia abajo. Bien, y se considera en retraso. Exactamente, ¿sí? Claro, Lo sigue la mismo va a línea. pasar. Sigue la línea del mismo. Lo mismo va a pasar con el capacitor, ¿no? Cuando tengamos una JXC, que va a ser su reactancia capacitiva, su potencia reactiva se dibuja hacia arriba. Y ahí no estaría en retraso, ¿no? Ahí estaría adelante. Exacto. Igual ahora también vamos a ver un ejemplo de eso más adelante, así les queda claro. Hasta acá, ¿se va entendiendo? Sí. Perfecto. ¿Va quedando en claro el resto de los conceptos? Sí, con este tema se entiende más del anterior. Bien. Por eso les decía yo que todo lo que habíamos visto lo vamos a seguir viendo. Bien, vamos a ver ahora... esta acotación, que era la que les había mencionado antes, el circuito más inductivo que capacitivo, por ende la Q, la potencia reactiva, está en retraso y se grafica hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener un circuito con más de un elemento, es decir, con una bobina y un capacitor, pero en mi circuito va a predominar uno de los dos. En este caso predomina la bobina. Era una bobina de un valor de 6, mientras que el capacitor era de 2. ¿Sí? Acá tenemos el 2, dice determinar el triángulo de potencia de cada rama del circuito paralelo de la siguiente figura. Obtener luego el correspondiente al circuito completo. Esto era un poquitito lo que estaba hablando recién. Yo puedo tener un diagrama total de todo el circuito o uno de cada elemento. Bien, tenemos los datos de tensión y de impedancia. Nosotros sabemos que como están en paralelo, la tensión va a ser la misma, entonces podemos calcular estas dos corrientes, I1 e I2. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar con la rama 1. La corriente va a ser igual a 20 voltios sobre 4 ohms. ¿Sí? Nuestra tensión era de 20 a 60 y nuestra impedancia era de 4 a 30. Directamente calculo esa corriente y me da una corriente de 5 amperes a 30 ohms. Teniendo la corriente, bien, puedo calcular la potencia aparente como 20 por 5. Vuelvan a observar esto. El conjugado de la corriente, ¿sí? Estaba como positivo y yo lo coloco como negativo. Bien. Y una vez que lo calculo, puedo pasarlo de polar a binómico para averiguar sus componentes. En este caso este sería P y este sería Q. ¿Esta manera es más rápida? Sí, es más rápida, pero tenemos que tener cuidado con el conjugado de la corriente. Bien. Ahí ya hice todo para la rama 1, porque ya calculé la aparente, la activa y la reactiva. Pasamos a la rama 2. Hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? La tensión sigue siendo de 20 volts a 60 grados y en este caso la impedancia era de 5 ohms a menos 60. Calculamos eso, nos da 4 con un ángulo 0. Calculamos la potencia aparente. Esto que está acá yo lo coloqué simplemente para que quede en claro otra vez lo del conjugado, ¿sí? Porque si es más o menos 0 es independiente. Acá directamente sería ángulo a 60, pero volví a colocar el negativo para que entiendan el signo, ¿sí? Recordemos también que en la multiplicación de números complejos los ángulos se sumaban. Acá también lo que faltaría sería hacer la regla de signos. Más menos 30, más por menos es menos, nos queda el menos 30. Bien. Calculamos otra vez esa potencia aparente 2 y obtenemos lo que es P
y lo que es Q, convirtiendo su forma, ¿sí? Pasando de polar a binómico o rectangular. Bien, hasta acá no hemos hecho nada raro, hemos hecho lo mismo que en el ejercicio anterior. ¿Se entendió? Claro, acá lo hacen más veces porque lo piden cada... Claro, acá lo hacemos 2 veces porque estamos calculando la de la rama 1 y la de la rama 2, exactamente. Y acá tenemos el triángulo completo. Este triángulo que voy a dibujar en rojo es el que corresponde a la rama 1, ¿bien? A la impedancia de la rama 1. Y este triángulo que voy a dibujar en amarillo es el que corresponde a la impedancia de la rama 2. Bien, cuando yo tengo dos elementos que están en paralelo o cuando yo tengo que calcular de esta manera, se dibuja un triángulo a continuación de otro. ¿Cuál es el orden para realizar el dibujo del triángulo? ¿Sí? Dibujo primero la potencia activa, después la red de inicio de la activa hasta el fin de la comienzo a dibujar el otro triángulo de la misma manera. Potencia activa, potencia reactiva y la pared. Bien, ¿qué es esto que está acá? Esta es la potencia aparente total, la de todo el circuito. ¿Sí? Yo también podría dibujar un triángulo de potencia de todo el circuito sumando las parciales. Si yo sumo P1 con P2, tengo la potencia activa total. Y si yo sumo Q1 con Q2, tengo la potencia reactiva total. En este tipo de casos, como lo importante es la potencia aparente, solo dibujo la potencia aparente total y no todo el otro triángulo. ¿Se entendió? Sí. Sí. Profe, más. O sea... Más o menos. ¿Qué parte? Yo no entendí bien cómo unirlos, o sea, cómo sé que tengo que unir a esa partecita al otro. Usted dice acá cuando hace... Claro, o sea, cómo sé cómo, o sea, sí. Bien, justamente por lo que le mencionaba, cuando yo uno un triángulo de potencia con otro, es donde termina uno e empieza otro. ¿Dónde termina? Justamente ahí, por el orden en el que mencioné que se dibujaba. Sí, está bien, activa y aparente, ¿no? Exactamente, bien. A ver. Dibujamos primero la activa, bien, y lo último que dibujamos es la aparente, desde la activa hacia la activa. Entonces el triángulo está terminando acá. Si en esa forma de trabajo, su triángulo siempre va a terminar acá. Entonces acá arranca el otro. La activa, la reactiva siempre. Estaríamos en la punta final de la reactiva. Exactamente, donde se junta la reactiva con la aparente. Y después unimos las dos en el final de ambos. Exacto. La reactiva, tengan en cuenta esto, siempre va donde termina la activa. Bien. Y después la aparente. ¿Qué le faltaría para dibujar la total? Desde el punto inicial hasta el final. Bien. ¿Y dónde están los 174, profe? Los 174 sería todo lo que hay acá. Bien, eso si ustedes quieren lo podrían calcular. ¿Cómo lo calculan? Si quieren lo hacemos. Calculamos P total, que va a ser igual a P1 más P2. Q total va a ser igual a Q1 más Q2. Bien, esto lo escribo acá, sería voy a escribir directamente el resultado, ¿no? 86.6 más
126.6 watts. Y abajo serían 50 más 69.2, 119.2. ¿Sí? ¿Qué es lo que acabamos de calcular ahí? Acabamos de calcular esto. Acabamos de calcular esta P que va hasta acá y esta Q que va hasta acá. Tenemos un triángulo rectángulo, así que por trigonometría, si quisiéramos, podemos calcular ese. Bien, la raíz cuadrada de 126.6 al cuadrado más 129.2 al cuadrado. Eso da perdón que no tengo la calculadora, 30.276,2. Bien, y eso da 173,88. ¿Cómo lo hicimos? Calculamos la suma de P1 más P2, entonces calculamos todo este lado, sumamos Q1 y Q2, calculamos todo este lado, y aplicando trigonometría obtuvimos esta parte de acá. Bien. Profe, ¿puede repetir cómo se leía la ecuación? ¿A qué se refiere con cómo se lee la ecuación? Eso de 20 volts a 60 grados, ¿eso que era la Q1 o P1? En esto me quedé. Acá, en esta parte. Sí, esa parte. Acá estamos calculando la corriente, que la corriente se calculaba por la ley de Ohm como P sobre Z. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que la tensión es de 20 voltios a 60 grados. Y la corriente, la impedancia, perdón, es de 4 ohms a 30 grados. A menos 30, perdón. Vean. Perdón, a 30. ¿Qué hacemos? Dividimos los módulos, dividimos 20 entre 4 y a los ángulos los restamos. Por eso nos queda 60 menos 30. Bien, esa era la regla de cómo dividir números complejos. Los teníamos que dividir en su forma polar. ¿Sí? La forma polar era la que se representaba el módulo y el ángulo, y dividíamos los módulos mientras que los ángulos los restábamos. Bien, sería así. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Acá lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo, nada más que los estamos multiplicando, por eso hacemos 20 por 5, bien. Y sería más menos 30, que es el conjugado de la corriente. Pero lo que quería que vean es que los cálculos son similares, simplemente cambia la interpretación. Ahora vamos a ver un ejercicio más. Este ya es un ejercicio de aplicación, un ejercicio donde se ve la importancia de esto. Bien. Un transformador de 500 kVA funciona a plena carga con un factor de potencia de 0,6 en retraso. Añadiendo unos condensadores a la carga, se modifica dicho factor pasando a valer 0,9 en retraso. Hallar la potencia reactiva de los condensadores después de la corrección del factor de potencia. ¿Qué tanto por ciento respecto de la plena carga soporta el transformador? Bien, acá ya estamos con un ejercicio netamente de aplicación. Si estamos hablando de un transformador de 500 kVA. 500 kVA, ¿a qué potencia le suena? Recordemos que, vamos a ver, esto es algo que, sí, está bien. Esto es algo que también está en los videos para aquellos que lo vieron, pero todo se mide de lo mismo, ¿no? Potencia se mide en watt, que watt no es otra cosa que volampere. La potencia aparente se mide también en volampere, que no es otra cosa que watt, y la reactiva se mide en volampere reactivos, que no es otra cosa que watt, nada más que lo estamos diferenciando con el volampere reactivo para interpretar qué es la potencia reactiva. Cuando hablamos de kilovolampere, Es aparente entonces. volampere se
sería la potencia aparente. ¿Y por qué es importante que los transformadores nos den el dato de la potencia aparente? Porque es toda la potencia que me puede brindar. ¿Sí? Ahora, si el transformador me brinda 500 volt, ¿sí? 500 kilovolt y por las características de mi circuito solamente yo utilizo como potencia reactiva, como potencia activa, como potencia útil 200 kilowatts, eso ya es problema del consumo o de la carga. El transformador me puede brindar 500. ¿Qué sería lo ideal? Que yo de esos 500 kVA pueda ocupar 480, 490, ¿bien? Lo que quiero que vean con este ejercicio es que nos vayamos relacionando ya un poquito con el lenguaje técnico. Estamos hablando de un transformador, ¿sí? Los transformadores, este transformador tranquilamente puede estar en una línea de distribución, ¿sí? Alimentando un barrio o alimentando una industria. Tiene un factor de potencia de 0,6 en retraso, entonces el factor de potencia es un dato importante. Bien, ya vamos a ver por qué, pero es lo que me dice a mí qué tanto estoy utilizando. Y la otra es que quiero hacer hincapié en esto. Añadiendo unos condensadores a la carga, se modifica dicho factor pasando a valer 0,9 en retraso. Bien, y esto voy a hacer un dibujito acá. ¿Cómo corrijo yo el factor de potencia? ¿Sí? Lo puedo corregir generalmente añadiendo capacitores, añadiendo algo que se llama un banco de capacitores. ¿Por qué? Van a ver que todos los, o en la mayoría, perdón, de los triángulos de potencia que dibujemos, la potencia reactiva va a estar hacia abajo. Esto se debe a que la mayor parte de las cargas son inductivas. ¿Qué es una carga inductiva? Una carga que tiene una bobina. ¿Qué tiene bobina? Cualquier máquina rotativa o estacionaria. ¿Qué quiere decir estacionaria? Un transformador. La computadora, aquellos que están usando una computadora y la tengan dibujada, tiene un transformador. Un taladro tiene una bobina. Bien, entonces si vamos a ese nivel, prácticamente todas las cargas son inductivas. Y esto es muy simple. Habíamos dicho que nosotros nuestra potencia reactiva, si era de inductancias, va hacia abajo. Ahora, si es de capacitores, va hacia arriba. Si yo sumo uno con otro, ¿qué va a pasar? Se van a contrarrestar. Entonces, lo que se suele hacer en las instalaciones es agregar bancos de capacitores, sistemas de arranque con capacitores para los motores, ¿bien? Para que no necesiten tanta energía para iniciar. Es decir, que yo voy a corregir esos errores del factor de potencia con capacitores. ¿Por qué? Porque me genera una potencia reactiva opuesta a la que me generan mis inductancias, que son la carga más común. ¿Se entendió? No, más o menos. Bien. Más o menos, bien. Ahora lo vamos a ver, así que queda un minuto, podemos salir y volvemos a ingresar todos así lo vemos con el ejemplo también, ¿sí? Vamos a ver mejor el texto. Esto va a ser una Q en retraso, ¿sí? Circuito inductivo. Ahora, si estamos trabajando con un circuito capacitivo, bien, la Q se va a dibujar hacia arriba y era una Q en adelanto, que es un circuito capacitivo. Bien, eso era por las características de mi circuito, que yo lo tenía que considerar de esa manera. Los consideraba opuestos a las impedancias. Si en el diagrama de impedancias, en el diagrama fasorial de las impedancias, la inductancia estaba arriba y el capacitor estaba abajo. En este caso yo lo dibujaba al revés. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sí, profe. Pedro.
Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que habíamos dicho antes? ¿Qué tipos de cargas son inductivas y qué tipos de cargas son capacitivas? Las cargas inductivas son todas aquellas que poseen una bobina. ¿Qué era una bobina? Un alambre enrollado, vamos a decirlo burdamente, no lo repitan, ¿sí? Lo estamos diciendo de una manera burda. ¿Qué tipo de máquinas tienen ese tipo de características físicas? ¿Sí? Las máquinas estacionarias, ¿sí? Las máquinas estáticas y las rotativas. ¿Qué son las máquinas rotativas? Los motores, los generadores. ¿Qué es una máquina estática? Un transformador. Sigue siendo una máquina, nada más que está quieta, no se mueve. Ahora, ¿qué elementos que utilizamos cotidianamente tienen bobinas? Prácticamente todos. El cargador del celular tiene una, por muy pequeña que sea, porque tiene un transformador. El cargador de la computadora también, porque tiene un transformador. La licuadora tiene un motor. Un taladro tiene un motor, sí, tiene una bobina. ¿Se entiende? ¿Cuáles son ese tipo de inductancias? Sí, casi todo, o sea, lo que tenemos. Exactamente. Entonces ahora ustedes imagínense una industria, ¿sí? Donde tienen una bomba presurizada que es mucho más grande que un motor tradicional, ¿bien? O donde tienen un motor que le sirve para equipos de perforación, ¿sí? Es mucho más grande que un motor que podemos llegar a tener en nuestro domicilio. Entonces, generalmente, por no decir siempre, las industrias y las cargas en general son inductivas. Bien, ¿qué se hace para corregir esta pérdida de potencia reactiva? Se le coloca capacitores. ¿Por qué? Porque con la inductancia yo voy a tener U en retraso y con mis capacitores voy a tener U en adelanto, voy a tener potencia reactiva en adelanto. Son opuestos. Entonces, si yo coloco ambos, al ser opuestos, se van a compensar entre ellos. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cómo se colocan estos capacitores? Generalmente se colocan como un banco capacitivo a la entrada de la instalación para compensar toda la carga de la instalación, o se suelen colocar en pequeños sistemas de arranque para los motores. Básicamente esto no sé si ustedes lo han visto en otra materia, si no ya lo vamos a ver más adelante. Para que un motor comience a funcionar se necesita una corriente que sea 6 veces el valor de la nominal. ¿Por qué? Porque hay que sacarlo de su posición de reposo. Bien, entonces necesito mucha energía. Esa cantidad de energía lo que hace es generarme un gran campo magnético. Bien, gran campo magnético. Ese campo magnético habíamos dicho que era energía que no se utilizaba. Bien, colocando capacitores, ¿sí? Sistemas de arranques con capacitores, voy haciendo que la corriente que yo necesito sea menor. Entonces voy a necesitar menos potencia reactiva. Ya lo vamos a ver más adelante de eso. Lo que a mí me interesa es que interpreten por qué cuando colocamos capacitores estamos disminuyendo la potencia reactiva de mis inductancias, porque son opuestos. ¿Sí? Vamos a resolver ahora este ejercicio. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cuando el transformador funciona a plena carga. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los 500 kVA se están utilizando. Nosotros sabemos que cuando los 500 kVA se están utilizando tenemos un factor de potencia de 0,6. Entonces podemos calcular la potencia activa como B por I por el coseno de phi. B por I ya lo conocemos porque esto va a ser S, bien, y el coseno de phi va a ser el factor de potencia. Entonces lo podemos calcular. ¿Qué deducimos de acá? Que de los 500 kVA que nos entrega el transformador,
solamente 300 se utilizan como potencia activa. Bien. Como conocemos el coseno de phi, el factor de potencia, aplicando la inversa, coseno a la menos 1 de 0,6, podemos calcular el ángulo. ¿Sí? Eso no sale de otra cosa que coseno de phi es igual, no se ve mucho este lápiz, ¿no?, a factor de potencia, paso el coseno para el otro lado, coseno a la menos 1 por el factor de del factor de potencia, perdón, es el ángulo. Bien, de ahí sale esto, de despejar el ángulo del coseno de phi. Profe, lo que yo no entiendo es cómo está en kilowatts, o sea, esos son 300.000 watts, ¿no es un montón o no se toma así? No, 300.000 watts, un transformador de 500 kVA es un transformador típico, básicamente. Ah, está bien. Tengan en cuenta que, por ejemplo, acá en la ciudad, no sabría decirlo con exactitud, ¿no?, pero pueden llegar a tener un transformador cada, menos en los barrios, me parece que cada 5 o 6 cuadras. Entonces, con un transformador alimentan 5 o 6 cuadras de viviendas. ¿Sí? Vamos a ver, van a ver ya que esos números son habituales. Bien. Ya habían millones de kilovoltios, ¿no? Sí. Kilovatios. Entonces, conociendo el ángulo, también podemos calcular Q. La potencia reactiva va a ser V por I por el seno de phi. Fíjense esto, es por el seno de phi, por eso yo no la puedo calcular con el factor de potencia y necesitamos sí o sí averiguar el ángulo. Bien, y nos da que tenemos 400 kVA reactivos. Bien, es un montón, es más que la potencia activa, es prácticamente la misma cantidad que potencia aparente. ¿Sí? Eso es cuando el transformador está funcionando a plena carga. Ahora, ¿qué pasa cuando el factor de potencia es de 0,9? Porque se le puso el banco de capacitores, ¿sí?, para solucionar el problema. Bien, con ese factor de potencia yo voy a tener un ángulo de 26 grados ahora. Antes tenía un ángulo de 53, ahora tengo un ángulo de 26. Y ese ángulo de 26, bien, lo que me está diciendo a mí es que ahora voy a tener una potencia aparente de 333 kVA. Y voy a tener una potencia reactiva de 146 kVA. ¿Qué me está diciendo esto? Que yo antes, ¿sí?, con un factor de potencia malo, es decir, un factor de potencia de 0,6, por culpa de una potencia reactiva alta, quiero que quede claro eso, el factor de potencia se da por culpa de la potencia reactiva. Bien, yo tenía una potencia reactiva muy alta, de 400 kVA. ¿Qué fue lo que hice? Le coloqué el banco de capacitores para solucionarlo y de 400 bajé a 146. ¿Sí? Con lo cual, yo ahora en lugar de tener 500 kVA, ¿sí?, estoy ocupando solamente 333. O sea, esto lo podemos interpretar como que liberamos espacio en el transformador, que el transformador ya no está trabajado, no trabaja tan exigido. Bien, y tenemos un margen de error. ¿Se entendió qué fue lo que pasó? Sí, profe. Sí, no viene, pero... Vuelvo a repetir, nosotros teníamos un transformador que estaba alimentando una carga que no conocemos. Esa carga tenía una gran potencia reactiva, por ende el factor de potencia era de 0,6. ¿Qué es lo que se hace? Se colocan capacitores, ¿sí? ¿Qué es lo que me dan mis capacitores? Me dan una carga, una potencia reactiva, opuesta a la que me producen mis bobinas. Al ser opuesta, yo voy a estar compensando esa potencia reactiva, a tal punto que mi factor de potencia pasa a valer 0,9. Es un valor aceptable, ¿sí? Y lo que estamos viendo acá es que al disminuir esa potencia,
reactiva, bien, estamos disminuyendo también la cantidad de potencia total que utilizamos. Antes estábamos utilizando 500 kVA, cuando con un mínimo arreglo podemos utilizar 333. ¿Sí? Pero son, o sea, de trabajo, utilizamos menos, pero son mejores porque tienen menos reactiva, ¿o no? Claro, estamos utilizando 333, que tal como dice Valentina, pueden ser mejores porque estamos ocupando más en potencia activa que en potencia reactiva. Bien, déjenme. Bien, si nosotros calculamos 333 por el factor de potencia, que es de 0,9, la potencia activa sigue siendo de 300 kV. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que de los 333 nosotros estamos viendo 300 como potencia activa. ¿Bien? No estamos desperdiciando tanta energía. ¿Sí? Claro, posteriormente nosotros teníamos más pérdida que utilización de energía, ahora tenemos más energía que pérdida. Exactamente. Bien. A su vez, eso también no funcionaría para que no se esfuerce tanto el capacitor. En realidad el capacitor único, el transformador en realidad, obviamente, ¿no? Que si yo utilizo un transformador en plena carga, es decir, cuando utilizo todo lo que me puede dar, se calienta mucho más, las corrientes son más grandes, aplico un montón de cosas que vamos viendo más adelante, pero la idea era que entiendan justamente eso, que yo puedo tener una gran potencia reactiva utilizándola mal y lo puedo solucionar con capacitores generalmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis cargas son inductivas. ¿Bien? Y la idea de este ejemplo es que interpreten una aplicación práctica. ¿Sí? Y acá lo que vamos a dibujar es Q menos ', aquí va a ser Q, la Q a plena carga, menos la Q que yo voy a tener después, ¿sí? Me va a dar qué valor de potencia reactiva tiene que tener mi banco de capacitores. Mi banco de capacitores tiene que tener 254 kVAR en adelanto. Y la plena carga, ¿sí? ¿Cuál va a ser el porcentaje de plena carga? ¿Cuál va a ser el porcentaje de ocupación de mi transformador? Es lo que esté ocupando dividido el total por 100. Ahora, mi transformador con ese arreglo está funcionando a un 66,7% de la capacidad que tiene. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es el primer triángulo, bien, sin el banco de capacitores, y lo que tenemos acá es cómo quedaría el triángulo de potencias con el banco de capacitores. Bien, ¿qué es esta diferencia que hay acá? Esta diferencia chica que hay acá, que estoy dibujando en naranja. Bueno, esto es lo que yo tengo que compensar con mis capacitores. Tengo que poner un banco de capacitores de esta potencia reactiva, así yo lo compenso del total. Bien, compensando eso del total, voy a llegar a los 146, que es lo que está acá. La potencia reactiva total era de 400, la que yo quiero es de 146, o la que voy a obtener con mi factor de potencia de 0,9 es de 146, entonces necesito compensar estos 254. Bien, esto es más que nada un ejercicio de aplicación para que vayan analizando para qué sirve esto que estamos viendo, que le encuentren la utilidad. Ya lo vamos a aplicar también en un par de cosas más adelante, pero también quiero que interpreten cómo se calculan los triángulos de potencia. ¿Quedó claro? ¿Quieren que repasemos algo? No, o sea, a mí lo que me quedó menos claro fue lo último de la carga y eso, porque el resto lo entendí. Sí, igual lo de la carga de eso lo vamos a volver a ver. Bien, bien, les voy a mencionar un par de cositas que van a encontrar cuando abran la plataforma, ¿sí? Por si alguno no la abrió. Van a encontrar primero que nada un nuevo apartado que se llama material de estudio.
¿Qué van a encontrar en ese material de estudio? Van a encontrar un libro. ¿Qué libro? Del que saco yo todos estos ejemplos y del que saqué los ejercicios que había en el primer cuestionario. ¿Qué es lo bueno que tiene ese libro? Que tiene tanto ejercicios resueltos como ejercicios propuestos en el cual le da la solución. Entonces, aquel que lo quiera puede realizar esos ejercicios propuestos. Ahí voy a proyectar primero la plataforma, así lo ven, y después voy a proyectar. Es como que nosotros mismos haríamos, bueno, profe, nosotros mismos haríamos los ejercicios y después veríamos si está bien el resultado. Exactamente, porque tienen la resolución. Ah, está bueno para estudiar entonces. Bien, ahora estoy proyectando, estoy intentando abrir el archivo, así se los muestro. Mientras tanto les voy a proyectar pantalla si vemos dónde está eso. Bien. Eso de lo que les estoy hablando es esto que está acá abajo, que se llama material de estudio. Bien. Esta carpetita que se llamaba material bibliográfico tiene las presentaciones de las primeras 3 clases. ¿Sí? En las primeras 3 clases ustedes entran acá y tienen videos explicativos y las presentaciones están acá. Bueno, acá obviamente actividad 1 hizo resolución, clase 4 que es la última que habíamos visto de potencia, clase 5 sería la que ya estamos viendo ahora, material de estudio es el libro y después conversión con calculadoras, esto también que se los habilité hoy, ¿sí? No me había dado cuenta que no se los había habilitado, perdón, que es cómo convertir números complejos, ¿sí? Cómo pasar de polar a rectangular utilizando la calculadora. Bien. Puede variar para algunos que tengan una calculadora un poquito más de funciones, pero la idea es siempre la misma, buscar la tecla POL, la tecla REC, ¿sí? Si es en la tecla POL quiere decir que estamos pasando a polar, incluimos primero la parte real, colocamos la coma que viene en la calculadora, no el punto, en la calculadora tiene una coma, y la parte imaginaria, cerramos paréntesis y apretamos igual. Algunos tendrán una calculadora en el cual ya le dice el módulo. Sí. Le hago una pregunta, ahí en el informe orientador me dice que yo debo su trabajo práctico 1, esa sería la actividad 1 que usted puso ahí, ¿no? Exactamente. Y si lo que queremos entregar, ¿cómo hacemos? Porque ya no se puede, además ya tiene la resolución. Bien, todo eso, como ya les dije la clase pasada, se va a compensar con la siguiente clase. ¿Por qué? Porque vamos a seguir viendo números complejos. La actividad 1 era de números complejos, lo que estamos utilizando ahora siguen siendo números complejos, así que no se preocupen, eso es lo que les decía yo, no se preocupen, por ahí yo creo que en un momento me expresé mal y les dije que no era evaluativo, pero no era evaluativo al nivel de no es un trabajo práctico evaluativo o una evaluación, sí es una actividad que se tenía que hacer, pero sí va a compensar más adelante con la continuidad de los trabajos, ¿sí? Tengan en cuenta también que esto de ahora, este informe es un primer corte evaluativo, es cómo van hasta acá, no quiere decir que no, me estoy mal hasta acá, entonces no puedo hacer nada, no, todavía tienen tiempo para recuperar. La otra mitad queda. Exactamente. Bien. Bien, voy a dejar de compartir pantalla un segundo, sí, y ahora les voy a compartir lo que sí nos interesa, que es el libro. Bien, voy a ir a la página 83, que es la parte de potencia, si es que carga. Y les voy a mostrar un poquitito lo que se van a encontrar. Otra vez. ¿Sí? Ahí está. ¿Ven? Voy a ver un poquito para arriba. Bien, acá tienen todo lo que habíamos visto en la clase pasada, potencias, qué tipo de potencias existen, la aparente, la reactiva, el triángulo de potencias, bien, cómo los dibujábamos, qué era la potencia compleja, que mencionábamos que la aparente la podíamos expresar como P menos JQ, es decir, como sus componentes. Ejemplos, este lo vimos nosotros en la clase pasada. Corrección del factor de potencia, sí, esto también lo tienen en un video que les pasé, pero básicamente menciona lo mismo, sí, que el factor de potencia implica la potencia reactiva que estoy ocupando. Y después tienen problemas resueltos, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 problemas resueltos tienen. Algunos son más complejos, ¿sí? Por ejemplo, yo utilicé el del 12, bien. Este de acá, el 11, es un problema bastante complejo para analizarlo. Si quieren lo pueden analizar tranquilamente. Lo que está haciendo son dos circuitos distintos, está añadiendo cargas y demás. Y después lo otro que tienen, que es lo que más me interesa a mí, es que aquel que quiera estudiar tiene desde el problema 714 hasta el 753, ¿sí? Para intentar hacer, y tienen su solución. Hay algunos de acá obviamente que los van a hacer como actividad, pero hay otros que si los quieren los pueden hacer. Por ejemplo, los primeros son los más fáciles y los primeros son los que van relacionando a esta actividad del triángulo con todo lo que vimos nosotros. La tensión eficaz en la resistencia del circuito serie de R5 ohms y XL igual a 15 ohmios vale 3,6 voltios. Determinar el triángulo de potencias. Bueno, ustedes tienen la tensión eficaz, tienen la resistencia, pueden calcular la corriente, con esa corriente y la impedancia pueden calcular la tensión total, y con todo eso pueden calcular las potencias. Bien, entonces estos ejercicios seguramente son los que tienen que hacer de actividad. Ya se los subí a la plataforma, lo pueden descargar, ¿sí? Para ir practicando, para ir repasando un poco. ¿Se entiende un poquito? ¿Ven la aplicación? ¿Ven la aplicación? ¿Ven el uso de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora? Claro, o sea, hacer funcionar mejor las cosas. Exactamente. Pues bien, ahora les quiero comentar otra cosa. Ustedes el día de ayer se tenían que unir al grupo de Tinto Segunda para tener una clase de prácticas. Bueno, ayer estuve descompuesto, no tuve ni siquiera tiempo de avisarle a los preceptores. Les pido disculpas a aquellos que estuvieron esperando la clase. La idea es reacomodarla, si no me equivoco, el día viernes. El día viernes ustedes tienen algo a la mañana. No. No, profe, pero... Profe, le hago una pregunta. ¿No prefiere mejor arrancar bien ya después de las vacaciones? Porque el viernes, último día... Yo le pregunté lo mismo al preceptor, si podíamos arrancar en agosto. Ya estamos muertos, profe. Bien, No solo eso, sino porque es como una clase colgada entre Ya las se ahorraron hasta vacaciones. las notas. ¿No podrá Bien. usted empezar en agosto? Bien, me comunico con Espejo, que es el coordinador, y vemos qué solución le damos. ¿Sí? Buenísimo, profe. Porque si no la clase queda en la nada, más o menos, porque nadie Sí. va a acordarse acá 2 meses, acá 2 semanas. Bien. O sea, estamos como más distraídos ya, porque el viernes es como que no teníamos nada, entonces... Ya hoy empiezan sus vacaciones. Profe, no, déjenos... Sí, porque no olvide, tenemos más no nada el tenemos- viernes. Nos dije, o sea, hasta ahora, si usted no daba nada, no teníamos más nada, entonces ya era como... Bien, perfecto. Ahí lo converso lo converso bien con Espejo, que es el coordinador, y le damos una solución. Bien. Bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, los saludo. Le voy a pedir a Valentina si se puede quedar un segundo, así conversamos algo. Bueno, Bien. El resto, si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, hasta luego. Bueno, nos vemos, profe.